Y al turururú, y al turururú, que la culpa la tienes tú. ¡Rajoy! Y PSOE. 6 millones de pisos, algo así, vacíos. ¿Para qué quieren esos pisos vacíos? En el momento que hay un cordón ya policial es imposible detener un desahucio. Es imposible y poner en riesgo a la gente. Yo no me lo imaginaba. No. Nadie se imagina estar en esta situación. Esto es una violación sistemática de los derechos humanos perpetrada por las entidades financieras con la colaboración de las instituciones del Estado, fundamentalmente de la Judicatura. Una situación de este tipo es una gran catástrofe y tiene que afrontarse como tal. Es que sin movilización no vamos a conseguir nada, porque esto es una cuestión de bloque dominante y bloque dominado. Que por cierto, usted luego me va a dejar a mí con una deuda perpetua. Pero ¿sabéis lo que pasa con las deudas perpetuas? Que no se paga, que es un absurdo, que no la vamos a poder pagar. Sí, yo he comprado cuando estuve casado, ahora soy divorciado. Compré un piso con mi mujer, con mi exmujer. Empecé pagando, cuando me lo compré, en 600 euros. Luego pues llegó a 1000 euros. Trabajaba en 2 sitios, entonces podía pagar el piso. Pero luego todo pasó de repente con esto de la crisis y pues nada. El planteamiento nuestro es un espacio de apoyo mutuo y de solidaridad, es decir, un espacio donde los propios afectados se autoorganizan para generar un conflicto colectivo con las entidades financieras. Un desalojo forzoso sin alternativa habitacional es una violación de derechos humanos cuando además esa vivienda se va a poner en manos de una entidad financiera que la va a dejar vacía. Es decir, se está incumpliendo la función social de la vivienda, que es que viva gente, en primer término, y en segundo término se está permitiendo el acaparamiento de un bien de primera necesidad por parte de entidades financieras que retienen ese bien de primera necesidad para intentar aumentar de forma artificial el precio de las cosas. Es un delito, incluso tipificado en el propio Código Penal, ¿no? Que no está siendo perseguido porque nos encontramos en una situación de absoluta impunidad de las entidades financieras en nuestro país, ¿no? Pues mi historia es que he dejado de pagar, me quedé en paro y he dejado de pagar hace un año. Yo tenía mi trabajo fijo, la empresa cerró por culpa de la crisis y llevaba 20 años trabajando en la empresa. Estoy soltero pero tengo a mis padres a mi cargo, tengo personas mayores en casa. En la calle no los van a dejar a ellos. A mí sí, a ellos no. Mis padres yo sé que van a ir a una residencia. Una vía jurídica, tener un abogado sin tener una movilización popular que sostenga la demanda, en poquísimos casos, no me atrevo a decir que ninguno, pero en poquísimos casos es efectivo. Por el contrario, a pesar de no tener un abogado, pues la movilización popular sí permite garantizar esto, porque estamos diciéndole al banco y al juez de turno que nosotros estamos para garantizar el derecho a la vivienda de esa persona y que es un derecho humano inviolable, ¿no? Diga lo que diga el procedimiento judicial. Casi desde el primer momento que se produce un poco esta emergencia social, me atrevería a decir que emergencia social, lo que hacemos es montar un dispositivo de acompañamiento psicológico en desahucios para intervenir en la medida de nuestras posibilidades antes del desahucio, durante el desahucio y posteriormente al desahucio. Es difícil porque nuestra identidad se basa en nuestro trabajo y se basa en nuestra vivienda, y una vez que perdemos las dos cosas, tenemos casi que rearmar una vida nueva, ¿no? Desde el inicio de la hipoteca era 1030 euros, luego subieron a 1750, pero en el segundo intento, que fue el 30 de abril, vinieron como unas más de 20 furgones y hasta inclusive un helicóptero. Me sacaron como que fuera un terrorista. No, hombre, lo que ocurrió mío es que ya el piso ya me lo quitaron. El piso es del banco. El piso fue subastado el 6 de junio.
porque me quedé en paro y todo el paro se comieron ellos. Y yo me siento engañado y como todos nos sentimos estafados y engañados. Todos los ministros irán al destierro y Juan Carlos el primero delante de ellos. Y al tururururú, y al tururururú, y al tururururú. No me vendieron una vivienda, me vendieron una deuda. Una deuda que no he podido hacer frente.